Muy buenas, Felipe. Bienvenido a Publishers Weekly en español. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Marionetas de Dios, a mí me gusta empezar siempre por el comienzo, ¿no? Para las personas que no conocen tu obra, si ellos van a una librería o se lo encuentran en una página web, ¿de qué le dirías que va Marionetas de Dios? Bueno, Marionetas de Dios, cuando yo inicié hace ya bastantes años, no tenía ninguna intención más que la de escribir un texto que a mí me satisfaciera. De alguna manera coincidí en una antigua residencia en Assisi, frente a la basílica, y estuve viviendo en un convento franciscano remodelado. Y los cuadros que había allí y algunas otras cosas donde había personajes históricos muy importantes me inspiraron y empecé a trabajar esos personajes, entre ellos Ezabel Báthory y la condesa sangrienta, y familiar directo del famoso Vlad Tepes, el empalador, más conocido como Drácula, y de alguna manera fui desarrollando un texto de intriga hasta verse un texto compacto donde la Unión Europea tiene ciertos problemas importantes por resolver, la herencia de los Báthory. Y esa es la esencia de la novela en principio. A nivel estructura, ¿de qué dirías que va? Más allá de la base, ¿de qué dirías que va? En pocas palabras. Como fábula. No, la realidad es que es un recorrido histórico desde el siglo casi finales del XII, principios del XIII, donde recoge bastantes esencias de la Europa que ha ido transformándose desde el 400 y el 500 hasta nuestros días. Y en esa historia, estos personajes de la familia Báthory, que se terminan transformando en Báthory desde el rumano al Báthory en italiano, cómo se van transformando y que sus derechos dinásticos se van viendo afectados por lo que significa la Unión Europea. Y entonces se llega a cuestionar la propia existencia de la Unión Europea en función de esos derechos. ¿Te ha sido una labor de documentación extensa? Muchísimo. Porque si algo tiene que hacer un escritor es que al menos no contradecirse, ¿no? Es decir, que tú puedes hacer un relato apócrifo y novelarlo, poner personajes eh, que a ti te parecen que son interesantes, pero cuando manejas fechas, datos, historia, sí, hay que buscar la raíz y la verdad porque si no te metes en un lío. Es decir, cualquiera que lea el libro dirá qué demonios está diciendo este hombre sobre los templarios o sobre cualquier otro personaje que en la novela tenga un peso histórico, ¿no? Sí, lleva mucho trabajo. Quizá la mayor parte del tiempo que he dedicado al libro, escribirlo también, pero lo que ha llevado más tiempo quizá ha sido la documentación, sí. ¿Y dirías que todo eso que hoy se envuelve bajo las llamadas teorías de la conspiración no son tanta conspiración y pueden ser un poco verdad? ¿O qué dirías tú que has profundizado y te has documentado? Bueno, yo me he dado cuenta que Europa sigue teniendo unas raíces muy centradas en la historia de las grandes familias. Los Bathory no son más que una parte más, como puedan ser los Habsburgo, los Saboya o los propios Borbones, ¿no? Que los conocemos. Entonces, la aceptación de que esos grandes familias hayan, de alguna manera, en función de evitar conflictos serios y tal, han ido aceptando perder poder y aceptar entregarlo de alguna manera, pero sí, sin duda alguna, ¿cómo te diría? ¿Cómo era el final de tu pregunta, perdona? Que si crees que las teorías de la conspiración al final no son tantas teorías de la conspiración y son más reales, ¿no? De que al Sí, final sí, hay sí, una que hay están una serie, permanentes, claro, hay una sin serie duda, de linajes que se mantienen, ¿no? sin duda, están permanentes. Y si ellos pudieran en algún momento que este embrión, que ya no es un embrión, un hecho, pero que todavía está por formarse, de la Unión Europea, si ellos pudieran, seguramente estarían encantados de que se deshiciera, ¿no? Eso es un hecho. ¿Y qué tipo de lector crees tú que es el ideal para Marionetas de Dios? ¿El que más puede disfrutar de todo lo que nos cuentas? Pues yo creo que el que le guste la historia va a encontrar una documentación importante que le va a revelar muchos datos que desconoce. Y luego el que sea amante de las novelas de intriga y
algún misterio, en esa línea se mueve la novela. Y Felipe, ¿puedes hablarnos un poco de tu tiempo en el teatro e incluso en la animación? Porque es curioso, ¿no? Tu perfil. Sí, bueno, yo nací al mundo editorial desde que tengo 17 años, que me establecí por mi cuenta, aún estando estudiando y jugando al baloncesto, como antes te decía, pero estaba muy cerca del mundo editorial, entre otras cosas porque familiarmente las industrias nuestras en casa eran del sector del papel, pero no de la editorial. Yo entré con conocimiento con mucha gente del sector editorial, Alberto Colazón, Ludolfo Paramio, gente incluso importante políticamente, y muy de izquierdas todos, como suele ser el sector editorial, en principio siempre es muy de izquierdas, ¿no? Y eso me hizo ir reconociendo un sector en el que me sentía muy cómodo. Empecé haciéndome con una pequeña imprenta, muy chiquitita, que compré a los famosos padres paules de la congregación. Empecé editando para los demás, imprimiendo, incluso para propia alianza editorial o grupos de este nivel. Y en un momento determinado me dije, hombre, si tengo los medios, ¿por qué no editar para mí? Y ahí nacieron el grupo Felmar, que trajo consigo colecciones como La Fontana Literaria, La Fontana Mayor, Abrasas, Punto Crítico y la revista Ozono, que fue quizá la que tuvo un peso más conocido a nivel de eso. Y a partir de ahí, bueno, se desarrolló pues casi ese instinto, ya no me alejó nunca de lo que era el mundo literario y de la escritura, ¿no? ¿Y de dónde nace tu pasión por la escritura? ¿Nace de esta imprenta, de la editorial, o viene de antes? ¿Viene de tu No, infancia? viene de sí, yo incluso, es muy curioso, pero muchos de mis, digamos, contratiempos o situaciones en las que me he podido sentir molesto con alguien o enfadado, una discusión, daría igual que fuera familiar o de un buen amigo, generalmente la despachaba con una epístola larguísima, ¿no? Más que la discusión vis a vis, que a veces parece no tener sentido porque ninguno nos vamos a dar la razón, y terminaba haciendo unas cartas interminables que cuando la gente las leía decía, ¿por qué no escribes novelas en lugar de perder el tiempo mandándonos estas cartas? Son fabulosas, me puede ofender, me puede alegrar que te hayas puesto en contacto conmigo de esta manera, pero la verdad es que la carta es deliciosa, es decir, es un compendio de un montón de cosas que incluso se alejan un poco de la polémica que teníamos, pero nos encanta, ¿por qué no escribes? Es decir, siempre he sentido esa necesidad de coger el elemento, antiguamente la pluma, hoy el ordenador me obliga mucho, pero yo lo he hecho siempre con pluma, ni siquiera con bolígrafo. Y no, no, y así era, ¿no? ¿Y qué le dirías, Felipe, a alguien que como tú quiere escribir o siente que puede escribir, ¿no? Que tiene esa habilidad y sin embargo le da inseguridad? ¿Qué le dirías? Que no renuncie nunca, que no renuncie jamás, es decir, es posible que no publique nunca, aunque hay casos como el de Caligrama y algún otro que te lo ponen muy fácil, pero que no renuncie jamás. Si el instinto le sale de dentro y el deseo, seguro que va a hacer cosas. Y puede que no sea un gran autor, pero la satisfacción que va a sentir al leerlo va a ser exponencialmente muy, muy buena. Que no lo deje nunca, La vida es demasiado corta, ¿no? Como para quedarse con cosas por hacer, ¿no? sin duda. Y sobre todo en un caso como el del arte, el del escribir, el del expresarte, sin duda alguna, vamos. Y cómo ahora que has mencionado a tu sello, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu editorial? Bueno, no, mi editorial ya dejó de funcionar. Yo ya me dediqué a escribir. No, me refiero a tu editorial actual, a Caligrama has mencionado, ¿no? Ah, muy buena, muy buena. Realmente es un puente para cualquier persona que tiene intenciones de escribir, muy, muy buena. No es una cuestión ya de si hay unos convenios en los que de alguna manera participas en la propia elaboración del libro, eso que llaman auto, eh, la autoedición. Eso no es importante. Lo importante es que tiene un equipo extraordinario y todos son facilidades, es muy cómodo trabajar con ellos y de una profesionalidad altísima. Muy, muy buena, no puedo decir lo contrario. He tenido alguna otra experiencia y no podría decir lo mismo. No, no,
tiene sentido citar nombres, pero el desencanto fue brutal, ¿eh? Con Caligrama hasta ahora yo creo que está por encima incluso de las expectativas que uno se plantea, ¿no? Están por delante del propio autor en sus exigencias, ¿eh? Y como lector que eres, Felipe, ¿qué libro tienes ahora mismo en la mesita de noche? Pues tengo tres que estoy leyendo. Uno no, uno lo tengo porque es una especie de obsesión que intento leer, que es El Callejón de las Almas Perdidas. Es una incitación a leer. Yo he leído mucha literatura y tengo eh, un gran deseo de hacerlo, pero nunca encuentro el momento. Pero lo que sí estoy leyendo ahora son dos obras, una de Juan Manuel de Prada, eh, que es una... Pues te lo digo enseguida porque lo tenía, se me ha olvidado ahora el nombre. Una enmienda a la totalidad y otra la de Laje, un libro de Laje sobre... pues también es que soy la batalla cultural. Esas son las dos cosas que estoy leyendo simultáneamente. Pero además son las dos, son un compendio, son los dos encajables perfectamente. Felipe, volviendo a Marionetas de Dios, ¿cuál crees que es la mejor razón para leer tu libro, para leer Marionetas de Dios? Bueno, yo creo que van a encontrar, y esto sí que es difícil para mí decir, pero van a encontrar una prosa muy rica. Es decir, la gente que lo ha leído, incluso la propia editorial, fueron los primeros en felicitarme cuando dijeron que el libro tiene una prosa brillante, lo cual de alguna manera creo que para un escritor lo mejor que se le puede decir, ¿no? Tú tienes a muchos clásicos como Marcel Proust o Cesare Pavés, y en realidad las historias que cuentan al final tienen muy poco contenido, pero son admirables por la forma en que hacen el relato, ¿no? Y eso es lo que yo he perseguido casi siempre, ¿no? Que la prosa sea no solo entendible, sino que te sientas dentro del libro y que las descripciones que se te hacen casi puedas verlas, ¿no? Y vivirlas. Yo creo que esa es la primera cuestión. Y la segunda, que es una novela muy, muy, muy entretenida. Históricamente te aporta muchísimo dato y literariamente, pues es una intriga que te atrapa. Y una pregunta un poco más personal, ¿escribes por la necesidad de expresarte, ¿no? Como catarsis o por la necesidad de que te lean? Bueno, o las dos. No, yo no pretendo producir ninguna catarsis, no. Escribo por la necesidad de escribir. Es decir, para mí lo importante es escribir. Y de hecho, llevo como 10 o 12 libros publicados. Voy a confesarte algo, es la primera vez que me presto a una entrevista, porque Pero no será la última. no, eso me dice todo el mundo, que para qué demonios publico tanto libros y luego no hago caso a ninguna observación. He publicado incluso en Estados Unidos, que son muy pesados. Estos te promocionan enseguida, hacen bolígrafos con tu nombre y tarjetas y lo que haga falta, pero tienes que estar allí y quedarte meses haciendo entrevistas, televisión, radio. La verdad es que yo soy muy enemigo de esas cosas. Entiendo que tengo que ponerles un remedio, porque en casa todo el mundo me dice, bueno, hombre, no entendemos nada. Yo siempre les culpo a ellos, sobre todo a los pequeños, no, hombre, tengo que ocuparme de vosotros y vuestro tenis me trae de cabeza todo el día por ahí viajando y demás. Pero la verdad es que no he sentido nunca la tentación de... Mira, disculpa, voy a contarte otro pequeño secreto. Yo cuando fui editor tuve gente a mi servicio muy importante, pero muy importante, políticamente hablando. E incluso conmigo trabajaron gente de la prensa, Manu Leguineche y muchos otros buenos reporteros. Jamás aparecí en los créditos. Y la gente me decía, pero bueno, siendo el artífice de todo esto, ¿por qué no apareces? No, no tengo ningún interés. Es decir, me gusta lo que hago, pero me gustan las bambalinas por detrás, no por delante. La propia actividad es tu premio, ¿no? Y no quizás ser Sí, sin protagonista duda, o... sin duda. El ver crear cosas y verlas salir a flote es lo que más me... Y Felipe, ¿qué sensación o qué emoción te gustaría que se quedara en un lector tras leer Marionetas de Dios? Es decir, cuando gira la última página y termina. La primera, el haber leído algo realmente que le haya atrapado, que se sienta feliz con la lectura y que
de un suspiro y diga: "Caray, se ha acabado, qué pena", ¿no? Eso sería lo ideal. Pues Felipe, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en español y desde aquí recomendamos fervientemente Marionetas de Dios, que nos consta que merece mucho la pena. Muchísimas gracias por tu atención. A ti, por favor. Un saludo.